Hola, buenos días, Joaquín. Encantado de estar aquí nuevamente contigo hablando de estos temas tan interesantes. Y fíjate que el tema de hoy tiene que ver con un artículo que escribiste en tu guía positiva en junio de este año que se llama La gente no cambia. Y es un tema muy interesante que necesitamos tocar el día de hoy porque de verdad es un tema que hemos venido analizando hace mucho tiempo, nos hemos dado cuenta siempre de esos problemas y no sabemos bien cómo atacarlos, cómo hacer para superar todo eso. Entonces, ¿qué es eso de que la gente no cambia? ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Claro que sí, buenos días Felipe, buenos días amigos, buenos días a todos. Fíjate, si te das cuenta, este artículo, en realidad el título del artículo es La gente cambia, porque el no está puesto entre paréntesis. ¿Okay? Entonces es un juego de palabras. Lo que yo quise expresar ahí es una cosa que nosotros hemos visto a lo largo de nuestros talleres y a lo largo de conversar con mucha gente. Parece que hubiese como un patrón de conducta que se repite en la mayoría de las personas, que a menos que se vean enfrentadas a situaciones extremas, ¿verdad? La idea de cambio, la idea de cambio positivo, no solamente cambio, porque pueden cambiar, pero pueden cambiar para peor inclusive, ¿no? Sino la idea de establecer cambios positivos en su vida se le hace bastante difícil a la mayoría de las personas. Entonces, lo que queremos saber es el por qué, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención desde pequeño, ¿verdad? Que yo creo que todos nosotros hemos escuchado a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia, decir, es que yo soy así, no tengo que cambian los demás, ¿no? La gente cree que está bien y se siente orgulloso inclusive de repetir una serie de patrones de conducta, ¿verdad? Que los arrastra durante años. Ahora bien, cuando estos patrones tienen que ver con cosas que se tornan dañinas para las personas, ¿verdad? Ahí es donde empieza el problema. Yo pongo siempre el ejemplo de los fumadores, por decir algo. La persona que fuma, ¿verdad? Tú le preguntas por qué fuma y te va a decir porque le gusta, porque le hace sentir bien, ¿verdad? Una cosa contradictoria, ¿no? Sin embargo, todo le indica que le puede estar haciendo mucho daño y la persona, si tú le preguntas en cualquier momento, mientras te sienta bien, te va a justificar con un millón de cosas el por qué le agrada fumar. Solamente en el momento que llegue a una situación extrema o que le dé un infarto o que le dé que se sienta muy mal por fumar, ¿verdad? Solamente en ese momento tu patrón de pensamiento, tu patrón de conducta recibe una alerta, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a intentar cambiar. Bien, Joaquín, entonces, con lo que estás explicando, nos gustaría saber por qué entonces un fumador, una persona que sabe que el cigarro le hace daño, que sabe que en algún momento va a tener problemas, que tal vez se justifica por de todas las maneras posibles para seguir fumando. Entonces, ¿por qué siempre hacen lo mismo? Mira, esa pregunta es bastante buena y bastante difícil de responder. La mente humana sabemos que es compleja, ¿verdad? Tiene material, pero gigantesco para estudiar. Mira, lo que yo he visto en muchos casos es que hay dos patrones bien definidos que se repiten. Uno es la persona cuando está bloqueada al cambio, uno la identifica fácilmente porque es prepotente. Prepotente cuando tú le dices, mira, algo que yo sé así, a mí esto es mi vida y esto no fumo, si me da la gana fumo en mi salud. Bueno, o sea, te respondo. Entonces, esa prepotencia casi siempre se ve truncada cuando
cuando llega el malestar distinto, o sea, el malestar grande, sea el infarto, sea el colapso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el primer patrón veámoslo así gráficamente, la persona sale de aquí, está en esta posición, sufre el colapso y llega a otra posición donde recapacita, ¿verdad? Y entonces genera un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, o sea, se da cuenta, ¿cómo se llama? Toma conciencia que lo que estaba haciendo era incorrecto, le hacía daño, ¿verdad? Y a partir de ahí corrige la acción. Hay otro patrón de conducta que es peor todavía porque es el de la persona realmente prepotente que tiene la actitud, ¿verdad? Después sufre el colapso. Cuando sufre el colapso, bueno, se ponen como corderitos, son las personas más dóciles del mundo. O sea, tú dices, oye, este entendió perfectamente lo que está pasando. Pero una vez que vuelven a sentirse bien, vuelven a recaer, vuelven a entrar en el sello. Entonces, es un círculo vicioso total. Acá, o sea, yo explico estas dos características, estas dos, ¿cómo se llama? Condiciones. Las dos condiciones, porque ahí, o sea, al darnos cuenta de ese detalle, es donde podemos estudiar, ¿verdad? El por qué las personas ¿cómo se desenvuelven, ¿verdad? O sea, o reaccionan de manera totalmente diferente. En el primer caso, donde la persona, una vez que sufre el colapso, toma conciencia, ¿verdad? Esa persona, casi siempre esa toma de conciencia es generada por el miedo que le produce una enfermedad, por el miedo que le produce inclusive la muerte, ¿verdad? La persona, al tener contacto con ese miedo se apodera de ella, pero funciona desde un punto de vista positivo. Hace que la persona se retire de la acción incorrecta que venía teniendo, ¿verdad? Y pasa a corregir el problema. En el otro caso, la persona vuelve a recaer y ese es el caso que nosotros estamos analizando ahora, por lo menos en esta primera etapa. Y a mí, o sea, estoy casi seguro, por lo que hemos visto, por lo que hemos analizado, que esto tiene que ver con varias cosas. O sea, no es una sola, como te dije, nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos, nada, la mente humana es compleja. Nosotros simplemente estamos analizando ahora los comportamientos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y tratando de inyectarle a las personas o de darle herramientas a las personas para que puedan modificar las conductas que son dañinas para ellas de una manera voluntaria. Yo creo que eso es lo que queremos hacer acá. ¿Okay? Entonces, el tema es que esas personas que vuelven a repetir una y otra vez los mismos patrones de conducta dañinas, se me ocurre que es por una cuestión están sumergidos en una zona de comodidad muy grande que les impide. Bien, Joaquín, entonces, con lo que estás explicando, nos gustaría saber por qué entonces un fumador, una persona que sabe que el cigarro le hace daño, que sabe que en algún momento va a tener problemas, que tal vez se justifica por de todas las maneras posibles para seguir fumando. Entonces, ¿por qué siempre hacen lo mismo? Mira, esa pregunta es bastante buena y bastante difícil de responder. La mente humana sabemos que es compleja, ¿verdad? Tiene material, pero gigantesco para estudiar. Mira, lo que yo he visto en muchos casos es que hay dos patrones bien definidos que se repiten. Uno es la persona cuando está bloqueada, en cambio, uno la identifica fácilmente porque es prepotente. Prepotente
cuando tú le dices, mira, algo que no, yo sé así, a mí esto es mi vida y esto no fumo, si me da la gana fumo, es mi salud. Bien, o sea, pero es como. Entonces, esa prepotencia casi siempre se ve truncada cuando llega el malestar distinto, o sea, el malestar grande, sea el infarto, sea el colapso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el primer patrón veámoslo así gráficamente, la persona sale de aquí, está en esta posición, sufre el colapso y llega a otra posición donde recapacita, ¿verdad? Y entonces genera un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, o sea, te da cuenta, ¿cómo se llama? Toma conciencia que lo que estaba haciendo era incorrecto, le hacía daño, ¿verdad? Y a partir de ahí corrige la acción. Hay otro patrón de conducta que es peor todavía porque es de la persona realmente prepotente que tiene la actitud, ¿verdad? Después sufre el colapso. Cuando sufre el colapso, bueno, se ponen como corderitos, son las personas más dóciles del mundo. O sea, tú dices, oye, este entendió perfectamente lo que está pasando. Pero una vez que vuelven a sentirse bien, vuelven a recaer, vuelven a entrar en el entonces es un círculo vicioso total. Acá, o sea, yo explico estas dos características, estas dos, ¿cómo se llama? Condiciones. Las dos condiciones, porque ahí, o sea, al darnos cuenta de ese detalle, es donde podemos estudiar, ¿verdad? El por qué las personas eh, ¿cómo se desenvuelven, ¿verdad? O sea, o reaccionan de manera totalmente diferente. En el primer caso, donde la persona, una vez que sufre el colapso, toma conciencia, ¿verdad? Esa persona, casi siempre esa toma de conciencia es generada por el miedo que le produce una enfermedad, por el miedo que le produce inclusive la muerte, ¿verdad? La persona, al tener contacto con ese miedo se apodera de ella, pero funciona desde un punto de vista positivo. Hace que la persona se retire de la acción incorrecta que venía teniendo, ¿verdad? Y pasa a corregir el problema. En el otro caso, la persona vuelve a recaer. Y ese es el caso que nosotros estamos analizando ahora, por lo menos en esta primera etapa. Y a mí, o sea, estoy casi seguro, por lo que hemos visto, por lo que hemos analizado, que esto tiene que ver con varias cosas. O sea, no es una sola, como te dije, nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos, ni nada, la mente humana es compleja. Nosotros simplemente estamos analizando ahora los comportamientos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y tratando de inyectarle a las personas o de darle herramientas a las personas para que puedan modificar las conductas que son dañinas para ellas de una manera voluntaria. Yo creo que eso es lo que queremos hacer acá. ¿Okay? Entonces, el tema es que esas personas que vuelven a repetir una y otra vez los mismos patrones de conducta dañinos, se me ocurre que es por una cuestión están sumergidos en una zona de comodidad muy grande que les impide pensar y que les da miedo salir a cualquier cosa que sea nueva, inclusive si esa cosa nueva es beneficiosa para ellos. Entonces, Joaquín, qué interesante todo lo que nos estás diciendo, pero ¿sabes qué? Todavía no tengo claro por qué las personas no pueden cambiar sus hábitos malos o sus vicios hasta que no se produce esa situación crítica. Bueno, Felipe, tranquilo que es difícil que tú o cualquier uno de nosotros entienda lo que hace una persona, ¿verdad? Cuando repite situaciones de dañarse a sí mismo, sea el cigarro, sea la droga, sean todas las cuestiones que sean extremas, ¿verdad? O que sean
riesgosas para la salud. Aquí pasan varias cosas, mira. Todos los participantes de aquí de este taller creo que ya pasaron por la parte donde nosotros le explicamos todo lo que era el sistema de creencias, ¿verdad? Y el sistema de programaciones que tenemos en nuestra mente. Entonces, esto pasa por ese tema, ¿verdad? Yo le he preguntado, mi esposa fuma, ¿verdad? Y yo le he preguntado miles de veces, ¿por qué no deja de fumar? Y la respuesta es casi siempre la misma, me dice, porque fumar le hace sentir bien. ¿Ok? Entonces fíjense lo paradójico de la situación. Mientras una persona piense que fumar le hace sentir bien, no va a dejar de fumar nunca, porque lo está viendo como un placer, lo está viendo como algo que le aporta algo positivo, por llamarlo de alguna manera. Su sistema de creencia, ella sabe, no es una persona inculta, ¿verdad? Una persona estudiada, y sabe perfectamente que el cigarro no le puede hacer bien, ¿ok? Pero en su sistema interno, ella dice, fumo porque me produce placer, ¿verdad? Y simplemente no lo cambio. ¿Qué pasa? El cambio tiene que venir simplemente cuando haya un golpe extremo, y esto es lo que me preocupa. Entonces, fíjense, acá viene el punto importante para responderte a lo que me preguntaste. Acá tiene que haber un esfuerzo por parte de las personas de reprogramarse. ¿Okay? Si tú llegas y le dices a una persona que se droga, mira, ¿sabes qué? No te drogues, es malo. Eso no va a cambiar nada. ¿Okay? La persona no va a cambiar porque tú le digas que no haga tal cosa. Es como cuando le dices a un niño, mira, no hagas tal cosa. Lo va a seguir haciendo. Tienes que demostrarle, ¿verdad? Tienes que hacerle cambiar el patrón de pensamiento y de creencia. Y ella tiene que entender, ¿verdad? Que lo que está haciendo es perjudicial para tu salud. Solamente en el momento que la persona entienda que cualquier tipo de actitud que esté haciendo que vaya contra ella misma, tome conciencia y lo interiorice, ahí a partir de ese momento viene el cambio. O sea, lo que nosotros le estamos pidiendo hoy a las personas aquí es que no sean autómatas, ¿okay? Que no se dejen llevar simplemente por el hecho de hacer cosas y ni siquiera saber por qué. Y si uno hay tanta información, tenemos internet, tenemos un montón de cosas, o sea, cualquier persona que se lea un artículo sobre lo que es los riesgos del cigarrillo, yo creo que en su sano juicio no fumaría nunca más en su vida, ¿verdad? Más de 10.000 sustancias tóxicas, por decir algo, pero no solo el cigarro, el alcohol, las drogas, todo eso, los vicios, etcétera, todo lo que tiene que ver relacionado con algo que te produce daño a tu organismo y que a la final pues te lleva a reducir tu vida, tu manera de vida, tu calidad de vida. Claro, el tema no es ni siquiera la cantidad, porque uno nunca sabe el tiempo que vas a vivir. El tema central aquí de esto, lo que acabas de decir, es la cantidad de vida, ¿verdad? Hay un dicho muy antiguo que dice, no te preocupes con vivir mucho, preocúpate con vivir bien, porque lo primero no depende de ti, pero lo segundo sí depende de ti. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, mira, acá, como te digo, es igual que estamos hablando de este tema, pero lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Entonces, Joaquín, finalmente te tengo esta pregunta que no te la puedo dejar de hacer. Entonces, ¿cuál crees tú que es la fórmula para que las personas estuvieran más abiertas al cambio voluntario sin esperar un evento traumático? Ay, Dios. Mira, no sé si hay una fórmula. Por lo general, prefiero no hablar de fórmulas porque suena así como que
que es una cosa invariable, que si haces esto va a pasar cualquier otra cosa. Yo creo que la fórmula pasa por cada una de las personas. Lo que sí quiero explicarles a todos es algo, antes de responderte totalmente esa pregunta, les voy a explicar algo que para mí es importantísimo. Nosotros estamos hablando de todo este tema que estamos hablando, de por qué la gente no cambia, y con ese no entre paréntesis, cuando debería cambiar, sino que hasta que espera que le pase algo realmente crítico. Y nos estamos centrando en el tema de la salud. Pero ojo, hay que estar bien claro en algo. Este tema no va solamente por el sentido de la salud. Este tema se aplica a todos los aspectos de nuestras vidas. Hay personas que no cambian, que están aferradas a su trabajo, el trabajo que las hace infelices, ¿verdad? Que las hace totalmente amargadas, y sin embargo no se atreven a cambiar porque están tan arraigados a su zona de comodidad que el simple hecho de pensar en generar un cambio las aterra. Esto pasa con la vida, pasa con las relaciones, pasa con la salud, pasa con todo. Simplemente nosotros estamos dando el ejemplo del fumador o de la persona que tiene cualquier actitud extrema, pero en realidad estas actitudes se repiten en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, que la fórmula, la que me hablas, no queriendo entregar algo preestablecido, pero para mí la fórmula correcta debería ser, primero, que cada uno de nosotros, una vez que identifique, yo creo que las personas saben perfectamente qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal. Eso no se lo tiene que decir nadie. Las personas por sí solas saben de inmediato cuando algo les está haciendo daño. Entonces, en primer lugar, uno debe ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Identificar la actitud, bien sea con respecto a la salud, bien sea con respecto a tu vida, bien sea con respecto a lo que sea. Identificar esta situación, este hábito, este comportamiento que estoy manteniendo a través del tiempo, no es compatible con lo que yo deseo para mí. Una vez que se identifica, hay que buscar la manera, y no se puede cambiar, porque es muy difícil al principio, por lo menos de paralizar. ¿Okay? Decir, bueno, voy a tomar conciencia y por lo menos no voy a seguir repitiendo, o lo voy a minimizar. ¿Ok? Una vez que se mantiene, que ya se mantiene, ahí a partir de ahí tienes que empezar a reprogramar tu mente. Y si la reprograma conscientemente, pues mucho mejor. O sea, una persona que tiene una relación dañina, no sé, una persona que tiene peleas constantes en su casa, el marido la golpea o la mujer golpea al marido, no sé, X, y sigue manteniendo esto a lo largo de los años, ¿verdad? Es una situación completamente dañina. Entonces, nadie está obligando a esa persona a que siga cometiendo siempre una y otra vez la misma acción dañina. Este proceso, amigos, es algo que depende de nosotros mismos. Depende de nosotros mismos y va desde cuestiones tan sencillas como comerse las uñas, por ejemplo. Y lo digo por mí. Yo me he mordido las uñas montones de veces en mi vida, a veces paro. Y sin embargo, fíjate, es un acto tan sencillo que no llega a ser tan extremo como otros. Y es un acto bien difícil de corregir. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes que para generar cambios, primero tenemos que identificar lo que queremos y no caer en aquello de las personas que dicen que fumar les hace sentir bien. Mientras piensen que fumar les hace sentir bien, no van a dejar de fumar. Entonces, identifiquen qué es lo que les hace felices, qué es lo que les hace daño, y a partir de ahí, reprogramen su mentalidad. Bien, Joaquín,
estamos más o menos cortos de tiempo, pero quisiéramos que por favor nos contaras algo más que quisieras decirnos, algo más que quisieras mencionar, algún mensaje adicional, que nos hablaras un poquito más de esas uñas que te comes y así entender un poco más de este proceso. Bueno, mira, bueno, pero tengo que decir en mi defensa que por lo menos me intento y tú consiste hoy, ¿no? Y jamás digo que me hace bien ponerme la suya. Eso es una autodefensa. Ok, el tema acá pasa por lo siguiente, y para que queden con esta reflexión ya te lo digo. La manera como actuamos siempre dependerá de la manera como pensemos. El tema, el tema donde se vuelve complejo es que nosotros pensamos de acuerdo a lo que tenemos grabado en nuestro archivo, ¿verdad? Y el problema, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, es que tenemos dos tipos de pensamientos. Tenemos los pensamientos conscientes y tenemos los pensamientos inconscientes. ¿Okay? Entonces, los vicios y todo lo que son hábitos malos o hábitos repetitivos que no son favorables, casi siempre están arraigados en el sistema inconsciente. Y por eso cuesta tanto corregirlo. Yo pienso, morderme las uñas no está bien, es incorrecto, es feo, es desagradable. Pero sin embargo, cuando no me doy cuenta, me estoy mordiendo las uñas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo tengo. Entonces, ahí es donde está el trabajo. Nosotros tenemos que identificar, ¿no? Tenemos que identificar qué pensamiento es el que nos está generando nuestra acción y a partir de ahí empezar a trabajar en ello conscientemente. Yo espero que la próxima vez que nos veamos yo les pueda mostrar a todos las uñas ya largas y decirles, mira, a ver, si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Es verdad. Bueno, Joaquín, un placer haber hablado contigo. Y bueno, ya saben, muchachos, ser uno mismo, estar consciente de los problemas que nosotros tenemos, buscar la manera de solucionarlo y saber que el cambio viene a través de un cambio de mentalidad donde tenemos que entender que es un daño y no que es un agrado hacer o tener esos vicios que nos cuesta tanto salir de ellos y evitar, por supuesto, tener que pasar por una situación crítica, por un hospital, por un accidente, por algo, para finalmente entender que las cosas que nos hacen daño realmente nos hacen daño. ¿Correcto, Joaquín? Correcto. Mira, hay un ejercicio que yo pongo en práctica, a mí me gusta mucho y lo comparto con ustedes. ¿Tú le darías un cigarrillo a tu hijo? No. No, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes hagan algo que ustedes sepan que es incorrecto, imagínense que se lo están haciendo a un pequeño. Y pregúntense, yo haría esto, le daría esto a mi mamá, le daría esto a mi esposa, le daría esto a mi hijo. Y seguramente la respuesta va a ser no. Entonces, si no se lo darían a un ser amado, no se lo den a ustedes mismos, que es la persona que más deberían amar. Ese es Muy mi bien. resumen. Bueno, excelente, Joaquín. Muchas gracias por tu información y estamos seguros que todos los que estamos aquí vamos a seguir al pie de la letra tu consejo. Gracias a ustedes por escucharme y espero la próxima vez poder estar ahí presente con ustedes. Así que un beso grande para todos y estoy siempre a la orden para cualquier consulta. Bien. Cariño a todos. Chao, gracias.